Empiezo con un caso clínico de la vida real que nos pone en contacto con desde mi manera de ver la realidad de la vínculo con el Helicobacter. Este fue un hombre que consultó de 73 años, que no tenía ningún síntoma gastrointestinal, pero él usaba caja de dientes, se tragó una porción de carne, se le atascó en el tercio inferior del esófago. Fue asistido en la clínica, se le empujó a la cavidad gástrica este tronco de carne y al endoscopista, sin ver mayor cosa en el estómago de lo que se ve en una persona de 73 años, le tomó biopsias que el paciente le lleva a su médica a los 20 días a mostrársela, le encontró una gastritis superficial y con 3 cruces de Helicobacter. Recibió tratamiento para erradicación, 17 días post-tratamiento, comienza una diarrea muy severa que lo llevó a los 19 días, los familiares lo traen a urgencias, al día 20 lo tienen que ingresar a la unidad de cuidados intensivos y el día 23 fallece. La pregunta aquí es quién es el culpable de esa muerte. Probablemente la persona que formuló este paciente hace parte de la religión, de la secta que creó el doctor David Grant, que para mí ha sido la persona más importante en el desarrollo del Helicobacter pylori, incluso por encima de los que se ganaron el premio Nobel de medicina con el Helicobacter. El doctor Grant, en una de sus múltiples publicaciones, expresó esta frase que para mí le ha hecho enorme daño a la humanidad, que dijo que lo único bueno de un Helicobacter es un Helicobacter muerto. El problema del doctor Brown es que es una persona extremadamente inteligente y extremadamente soberbio. Con él, para mí, se ha establecido lo que se llama la falacia del argumento albericundiano, que es una persona por su nivel intelectual, todos sus conceptos son admitidos y se le pone muy poca oponencia. Pero cuando todos piensan igual, como dice Walter Lippmann, es porque ninguno está pensando. Yo tengo una mirada diferente después de trabajar con este bichito desde hace tantos años. Es que miren ustedes, cuando yo entré a medicina y a gastroenterología, el estómago era estéril, porque el estómago era estéril porque la idea era que un pH tan ácido no era tolerado por ninguna bacteria. A finales del siglo XX aparece el Helicobacter y, oh sorpresa, una bacteria que tolera el pH ácido del estómago. Es la única bacteria que tolera el pH ácido del estómago. Esto es una cosa maravillosa, pero ¿qué va? Lo que pasa es que estábamos retardados. Hasta ahora se han descubierto 24 bacterias que conforman la flora gástrica. Entonces, si ustedes ven, los pacientes con H. pylori supuestamente negativo, pero sí tienen un porcentaje, tienen una microbiota específica, y los que tienen H positivo tienen la misma microbiota gástrica en diferentes proporciones. Entonces, podríamos decir que esa colonización se pasa a una disbiosis. Y es que este bicho nos ha acompañado desde hace muchísimos años, evidencias desde 58.000 años hace, que ha venido caminando desde el África, Europa Central, América, Oceanía y la parte este americana. Y hoy sabemos que 4.4 billones de personas en el mundo la poseen. Una prevalencia en nuestro país de 90% en países en desarrollo.
Desde mi criterio, el vínculo del Helicobacter con los humanos es un vínculo que ha sido tremendamente confundido. ¿En qué se confunde? En varias cosas, pero esta es una de las principales confusiones para mí. Confundir una asociación en causa. Cuando tenemos un evento cualquiera con tan alta prevalencia, cualquier cosa que ocurra en esa población puede ser asociado a ese evento. Porque no se puede confundir correlación o asociación con causa. Como dice este chiste, que cada persona que confunde eso termina muerto. Y se han publicado muchas asociaciones falsamente interpretadas como causalidad. Pongamos en esta, hay una asociación entre las películas donde actúa Nicolas Cage y la gente que muere ahogada en una piscina. Está claramente establecido. Generalmente estas asociaciones interpretadas como causalidad están explicadas por una tercera variable, que es una variable de confusión. En ese caso era el tiempo en el verano, donde la gente más va a las piscinas y donde se lanza las películas de este actor. La segunda manera, como yo veo, la segunda confusión es cuando una colonización se confunde con una infección. Y es que el espectro del vínculo de las bacterias en los seres humanos pueden tener estos 5 aspectos. Usted puede contaminarse, la mayoría de las veces se coloniza y hasta ahí no necesitamos ningún tratamiento. Si pasamos de la colonización a infección local o hasta sistémica, ya aparecen otros factores de la bacteria probablemente y del huésped que constituyen la necesidad de antibióticos. De hecho, esto no es original mío, obviamente lo hemos hablado en los diferentes foros, pero hay múltiples académicos que no se meten en la religión del reverendo Dr. Graham y que empiezan a cuestionar nuestro vínculo con la bacteria. Les recomiendo este artículo del Journal of Gastroenterology donde decía cuándo juega como comensal o cuándo juega como patógeno el Helicobacter. Como comensal el Helicobacter puede ser considerado un organismo en vivencia con el individuo y que ocasionalmente es un patógeno oportunista que ha coevolucionado con la mucosa gástrica como patógeno muy diferente a otros patógenos como el Vibrio cólera, el Streptococcus pyogenes, la Escherichia coli, entre otros, los cuales son capaces de producir cuando se ponen en contacto con el huésped, un proceso infeccioso agudo, casi idéntico en niños y en adultos, diferente al Helicobacter que coloniza por muchísimos años y uno lo carga o no lo carga con ciertos factores virulentos y la expresión de volverse patógeno puede durar hasta 40 años y eso termina ocurriendo solamente en 1 de cada 10 personas que lo portan. En otra manera, en 9 de cada 10, en 90 de cada 100 o en 900 de cada 1000, nunca desarrollan una infección y se mantiene como comensal. Por eso, y de hecho, se han descrito entidades en las cuales el Helicobacter puede ser potencialmente benéfico y muchas veces puede ser ignorado. De hecho, hay libros como este donde cuestionan cuándo es amigo y cuándo es enemigo y se ha demostrado asociación de Helicobacter, con una disminución del riesgo de padecer reflujo y sus complicaciones como el adenocarcinoma de la unión gastroesofágica,
u otras enfermedades como les voy a mostrar: asma, enfermedad celíaca y muerte cardiovascular, con un efecto protector promedio de hasta 38%. Miren ustedes cómo, en la medida en que las mamás no portan el Helicobacter, la transmisión de esta bacteria se disminuye. La diversidad microbiana de sus hijos y la capacidad de cargar linfocitos T expertos en regular respuesta inflamatoria también se disminuye a través del tiempo, y eso puede estar en concomitancia, en correlación con peso probablemente causal en la aparición de enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal y el asma. Entonces, les voy a mostrar 2 o 3 diapositivas donde hay una correlación inversa. Alta prevalencia de Helicobacter en poblaciones, baja incidencia de enfermedad de Crohn. Alta prevalencia de Helicobacter y enfermedad celíaca, con un efecto protector de 0.56, quiere decir 44% de protección de la aparición de enfermedad celíaca contra los pacientes, las personas que no cargan el Helicobacter. Hasta ahora, las asociaciones que participan causalmente, y les voy a recordar los criterios de causalidad, son 9. Uno de ellos es la fortaleza de la asociación, determinada por una medida de efecto generalmente indirecto, como son los casos y controles. Un riesgo relativo indirecto. En todos estos nunca han pasado de 1.5. Les recuerdo, una medida de efecto que pese notoriamente en la cadena de causalidad en estudios observacionales analíticos debe ser por encima de 5.5. Ninguno ha alcanzado esto en úlceras, maltoma, que es un linfoma específico, gastritis folicular de los jóvenes o atrófica, e incluso el cáncer gástrico, a pesar de ser el cáncer gástrico un carcinoma tipo 1 declarado por la OMS. Pero es que la gente no sabe, o los colegas con que yo hablo entienden que, y muchos de los pacientes, carcinógeno tipo 1, quiere decir que todas las personas que se exponen les dan cáncer. No, carcinógeno tipo 1 es el sol. Y todos los que recibimos irradiaciones todos los santos días no hacemos cáncer de piel ni melanoma. De hecho, miren cómo la incidencia de cáncer desde el 65 empieza a bajar y no va en correlación con el descenso en la prevalencia del Helicobacter pylori. Lo que sí va en correlación es con el paso de refrigerar las comidas, donde antes las personas conservaban las comidas con sal, y la sal claramente ha sido un factor de riesgo, con un riesgo relativo muy por encima de 5.5, con el consumo alto de sal, con el desarrollo de cáncer. Es que las ventas de refrigeradores vienen subiendo dramáticamente y obviamente ya no se sala como anteriormente se salía. Porque vean, de cada 100 portadores del Helicobacter, 99 nunca desarrollan el cáncer. 5 a 20% de los pacientes que desarrollan cáncer de gástrico nunca han tenido Helicobacter. Y hay una causalidad dispersa y es bien simpático. ¿Por qué los pacientes que desarrollan úlcera duodenal por Helicobacter nunca hacen cáncer gástrico? Nunca. Y el enigma africano y colombiano. En partes de África, donde hay enorme cantidad de Helicobacter, la probabilidad de cáncer gástrico es nula. ¿Qué quiere decir? La multicausalidad en el desarrollo de un cáncer, donde se combinan los aspectos personales genéticos con muchas cosas del medio ambiente, y una de ellas probablemente es algún tipo especial de Helicobacter.
El enigma colombiano es que en el Caribe, donde hay muy buena prevalencia de Helicobacter, hay muy baja prevalencia de incidencia de cáncer gástrico. Miren cómo, en la medida en que se pierde el Helicobacter, asociativamente también aumenta el reflujo, aumenta el Barrett y aumenta el cáncer esofágico. Una población que pierde el Helicobacter incrementa en 79% el riesgo relativo de desarrollar cáncer de esófago. Pasamos a la segunda parte de mi conversación hoy y es el tratamiento. Y en tratamiento ha habido un laberinto que se va incrustando en otros laberintos. Las únicas indicaciones de erradicación basadas en evidencias sólidas son la úlcera péptica, duodenal o gástrica, causada fundamentalmente por el Helicobacter. Como la ven ustedes aquí en la gráfica, en el bulbo duodenal donde hay metaplasia gástrica al bulbo duodenal. El número necesario de tratar es 4. Tampoco es que sea 1. O sea, cada que ustedes traten 4 individuos con úlcera duodenal, que se erradique el Helicobacter al año, el 25% de ellos no tendrán úlcera, pero si tienen los otros factores de riesgo, vuelven a desarrollar la úlcera. El maltoma, que es un tipo de linfoma muy asociado al Helicobacter, con peso causal, número necesario de tratar de 3. Y la gastritis folicular, que es esta variedad endoscópica, todos estos irregularidades son nódulos de la mucosa del estómago, que es como las amígdalas, las glándulas, cuyo número necesario de tratar es 7. Indicaciones en suposiciones. Gastropatía por antiinflamatorios. Como usted tiene Helicobacter, desarrolló una artritis reumatoidea, le vamos a empezar antiinflamatorios, erradique el Helicobacter para que no le vaya a dar úlcera, porque ya tendría 2 agresores. Pues los estudios son absolutamente dispersos. En algunos estudios se muestra el erradicar disminuye un 40% la incidencia de úlcera y en otros erradicar aumenta un 43% la incidencia de úlcera. La metaplasia gástrica, la gastritis multifocal con metaplasia gástrica, que es uno de los pasos que tienen que cursar la mayoría de las personas que desarrollan adenocarcinoma. Sería lógico pensar que esta metaplasia convertirse en cáncer, como el Helicobacter está en la cadena causal, pues intervengamos. Y hasta ahora la intervención es que han demostrado en un metaanálisis de 3 estudios, 2 en China y 1 en Colombia, que en total no tienen 800 individuos en el brazo que se erradicó, 803 en el brazo que no se erradicó. Y miren lo simpático, erradicar el Helicobacter podría disminuir la aparición de cáncer en un 64 o incrementar la aparición de cáncer en un 61%. Es que curiosamente, en esa cadena de la mucosa normal y los diferentes pasos descritos por el doctor Correa, donde el punto de no retorno es la metaplasia intestinal, ahí se pierde el Helicobacter, hay una importante disbiosis, se incrementan otras bacterias y estas eventualmente podrían participar en el desarrollo de cáncer. Como decía el profesor Graham, con respecto al tratamiento del Helicobacter, casi todo se ha hecho mal. En eso estoy de acuerdo, porque han generado varias funestas consecuencias. Tratamientos innecesarios, inefectivos, múltiples efectos adversos, resistencia bacteriana a antibióticos, sufrimiento humano terrible, mucho gasto económico, mucha ganancia para los diferentes agentes de la atención médica e incluso para promociones académicas. Innecesarios porque creo que el Helicobacter encuadra perfectamente en esta epidemia que es el sobrediagnóstico y sobretratamiento. Este libro recomendado por estos doctores dice claramente enfermando la gente en búsqueda de la salud. El Helicobacter creo
que muchas veces tratado como infección siendo simplemente un colonizador, es uno de los sobrediagnóstico y tratamiento. Decía, segunda, inefectivos. Miren la tristeza. Desde antes del 2000 hasta el 2022, miren, los esquemas de tratamiento vienen perdiendo globalmente la capacidad de erradicación del helicobacter. Decía Grant, y lo publicó en Antibiotics del 2020, por cada millón de tratamientos, el sobreuso de antibióticos es igual a 15.4 toneladas de claritro y metronidazol. La única consecuencia de un mal uso de antibióticos es la terrible pandemia de resistencia a antibióticos que mata más gente que los que mató el COVID. La resistencia a antibióticos se estima que es responsable de 1.27 millones de muertes globalmente en el 2019, contribuyendo a más muertes hasta alcanzar por otras complicaciones sobre las enfermedades no controladas a casi 5 millones. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud, entre las 5 bichos que dicen con terror que la resistencia lo está poniendo en graves consecuencias, aparece acompañado del estafilococo aureus, del enterococo y de la tuberculosis al Helicobacter pylori. Curiosamente es que los antibióticos se han asociado en su aparición al control de la muerte por infecciones, pero curiosamente a aparición de la obesidad, asma, alergia, diabetes y ciertas formas de cáncer. O sea, cambiando la causa de la mortalidad. Es que miren lo terrible, a los 20 años, el promedio de niños americanos han recibido 17 ciclos de antibióticos por diferentes motivos. Y decía otra complicación, complicaciones infecciosas. Casi 500,000 casos al año en Estados Unidos de Clostridium difficile, con una mortalidad de casi 13,000 personas. Otra consecuencia, el sufrimiento. A mí me llegan pacientes con el doctor Google diciendo, doctor, tengo la bacteria que produce el cáncer. Me imagino que a muchos de mis colegas también. Y ahí viene el gran problema, muchos de ellos son asintomáticos. Tratar en asintomáticos es todavía más difícil que en los que tienen infección. Y lo último, la plata. No olviden que estamos anidados en una industria que produce dinero y que tiene que producir dinero, que es la medicina, pero nosotros tenemos que estar preparados para no dejarnos contaminar y seducir, porque el Helicobacter se volvió una franquicia donde hay muchos grandes ganadores. Y entre ellos, obviamente, muchos médicos que han publicado y publicado, porque hacer estudios con Helicobacter es sencillo. Es tan sencillo de publicar, aumentan su factor de impacto y eso se traduce en un aumento del salario. Lo digo porque he publicado muchas veces, a mí eso no me impacta, porque mi vinculación económica es muy diferente, pero eso alimenta en el mundo, además con esa tiranía en Estados Unidos y en muchos países desarrollados, publish or perish, si no publicas padeces. Eso también es uno de los factores que desde mi criterio han contribuido al sobretratamiento del Helicobacter. Y vamos a la esencia, al grano. ¿Cómo lo vamos a tratar desde mi perspectiva? Yo diría, parto de un concepto grande, ¿cuándo lo voy a tratar? ¿Cuándo lo trato yo? ¿Y qué estrategia? O sea, el cómo lo trato yo, para la cual me enfoco a quién le voy a dar el tratamiento, en quién le voy a dar tratamiento y con qué le voy a dar el tratamiento. Entonces, ¿cuándo lo trato? Para mí es fundamental determinar que esté infectado. Con nuestros conocimientos actuales en el mundo, del enorme
desconocimiento del vínculo con las bacterias. Entiendan, queridos colegas, que del total de bacterias nosotros podemos cultivar solamente el 0.4%, ni el 1%, porque tenemos herramientas rudimentarias. Entonces no tenemos forma hasta ahora muy sólida para determinar síntoma, infección o no. Yo he cogido estos criterios. Primero, el paciente tiene que ser sintomático. Yo no trato personas asintomáticas, no están enfermas, desde mi criterio, como pasó en el caso clínico que les mostré de la vida real. Algunos aspectos endoscópicos que me sugieren infección por expresión endoscópica, la gastritis folicular que ya les mostré, la úlcera. Pero ojo, la úlcera por Helicobacter. La primera causa de úlcera es el consumo de medicaciones, homeópatas o antiinflamatorios no esteroideos y esteroides en mi experiencia. El linfoma tipo MALT y aquel paciente con metaplasia intestinal que tiene un familiar en primer grado con cáncer gástrico, yo lo trato. ¿Por qué? Porque probablemente comparte el mismo tipo genético de Helicobacter y los mismos genes que hacen que su vínculo con el Helicobacter pueda ser dañino. Pero lo más fundamental para mí es que la histología me muestre un proceso inflamatorio importante. Casi todas las biopsias gástricas tienen algo de inflamación, pero los patólogos leve, moderada y severa. Para mí, de moderada, el borde superior a severa es un factor importante. De hecho, algunos pacientes que cargan el BAC, que es una citotoxina vaporizante que desafortunadamente no tenemos método de hacerla, para uno tener ese factor, esos tienden a tener más infección, menos colonización y responden mejor al tratamiento. Aquí hay un estudio donde demuestra eso. Los pacientes con expresiones endoscópicas peores, úlcera, maltoma, tienden a tener más BAC positivo. Los que tienen la variedad de la cepa S2 de la BAC producen mucho menos inflamación, como la dispepsia funcional. El número necesario de tratar en dispepsia funcional es 14 o 15. O sea que la mayoría de la gente no responde al tratamiento del Helicobacter en dispepsia funcional. Estrategia. Hay que ver las características del enemigo. Cuando él se vuelve infeccioso, ¿qué características considero yo que son muy necesarias, importantes? El Helicobacter tiene dos maneras de estar. Las dos son cultivables, pero una tiene actividad, se replica, es el viable, se replica notoriamente, y otra es dormida, es un estado reversible, no viable en forma fácil, pero es cultivable. Si nosotros tenemos que considerar esa forma, hay otras formas que no son viables, que son cocoides, que pueden ser pasadas por algunas estrategias que les voy a decir cuál utilizo yo a forma viable. Si usted le da sin esas estrategias el antibiótico, va a matar esta población, pero se le quedan esta población en las formas cocoides y las formas en forma de U o de C que no le van a recibir el antibiótico, no lo quieren. Otro aspecto importante, la actividad de crecimiento y multiplicación, donde él necesita más actividad para comer, está por encima de 5.5, que a su vez, la fase de crecimiento, a su vez es la parte donde son activos los antibióticos. Entonces, esta es otra regla de oro para mí, mantener el pH por encima de 5.5 y la segunda, hacer una estrategia que convierta las formas dormidas en formas activas. Otra cosa que tengo que fijarme, desafortunadamente no tenemos análisis genéticos del metabolismo de las drogas en forma fácil y económica. Entonces nos toca suponer,
pero llegaremos al punto donde esto sería importante. Pero sí podemos preguntarle los antecedentes de alergia a los pacientes a antibióticos y de enfermedades cardiovasculares. Las quinolonas y las eritromicinas están casi que contraindicadas en enfermedades isquémicas. Casi ningún médico pregunta esos antecedentes de formular. No es lo mismo formular una persona de edad a un niño. Y no es lo mismo formular a un individuo que fume a un individuo que no fume. Hay que tener aspectos muy importantes en cuenta en quién voy a tratar. Ahora vamos al armamentario. ¿Con qué lo trato yo? Estas son mis 4 armas. Drogas que disminuyen la secreción de ácido potente. Hasta ahora los más potentes son los IBPs. Drogas que disminuyen la actividad enzimática del Helicobacter y que ayudan a mantener el pH por encima del 5,5 como la famotidina. La vitamina C que me despierta los dormidos y obviamente los antibióticos. Bueno, ¿cómo uso cada uno de estos proyectiles? Para cumplir las 4A del esquema, adherencia más del 90%, yo uso el tratamiento secuencial. A mí me parece que si usted tiene una úlcera y le clavan 2 antibióticos de entrada, a mí ningún paciente me tolera eso. Yo primero les doy una droga que disminuya la agresión de ácido y les voy a decir cómo. Después les empiezo un antibiótico y termino con el otro. Mi meta es mantener el pH por encima de 6, al menos 18 horas. Eso lo logran con el IBP. Está claramente establecido que los IBPs casi todos funcionan igual para erradicar. Yo el que más uso, sin duda, es el esomeprazol a doble dosis. Nunca el esomeprazol lo usen con las comidas, por favor, media hora antes del desayuno, media antes de la cena. Y se asocia a la famotidina nocturna, les voy a decir por qué. Formulen los antibióticos de acuerdo a su pK, la farmacocinesis, y la PD, la farmacodinamia. La farmacocinesis es lo que le hace el cuerpo al antibiótico y la dinamia es de lo que le hace el antibiótico a la bacteria. Y nunca tratamientos por debajo de 14 días. Está claramente demostrado que es lo mínimo que deben de recibir. Entonces están las 4A para que las tengan en cuenta. Adherencia, ojalá más del 90, anacidez, pH mayor de 6 por 18 horas, formulación apropiada, formulación y adecuada duración. Tengan en cuenta, cuando ustedes dan un inhibidor de la bomba de protones, se demora una semana para empezar a cumplir adecuadamente su nivel de bloqueo del ácido. Y miren cómo en las noches cae, ustedes los dan en la mañana y después de la primera semana que empiezan a tener picos, porque miren los primeros días no pasa el pH de 4, hasta la semana ya empieza a subir. Pero si ustedes se dan cuenta, por la noche hay una caída del ácido. Esos son 2 puntos que tienen que tener en cuenta en el esquema. Me demoró una semana para tener full el IBP funcionando bien y segundo, hay un rebote ácido nocturno. La famotidina, que es un inhibidor H2, tiene efectos sobre la anhidrasa carbónica del Helicobacter. Entonces, la famotidina me da 2 acciones. Primero es anti-Helicobacter. Segundo, lo doy en la noche y evito la caída del pH nocturno, el rebote ácido. El pK y el PD, los antibióticos varían. Hay tipo 1, tipo 2 o tipo 3 antibióticos. Ejemplo, la amoxicilina es un tipo 2, o sea, es tiempo dependiente, no concentración dependiente. Usted debe dar varias dosis al día. Ya le voy a explicar cómo les doy yo y por qué. Las quinolonas son concentración dependiente. 1 o 2 dosis, pero alta, es suficiente. La claritromicina es de los 2, necesita concentración y tiempo.
No se les olvide preguntar las alergias. Desafortunadamente, el 90% de las personas que dicen que tienen alergia a la penicilina no la tienen. En la claritromicina y quinolonas preguntan si lo recibieron en el último año. Si lo recibieron en el último año alguno de esos antibióticos por alguna otra infección, no la usen. El helicobacter que posee ya es resistente. Ojo con la enfermedad coronaria en claritro, ojo con neuropatías y arritmias en quinolonas. Para todos los antecedentes de colitis pseudomembranosa o de disbiosis, porque le tienen que hacer usar un probiótico, y si van a usar furoxona, alergia a la soya o a los sellos cruzados. ¿Por qué recomiendo tomarlo con jugo de naranja? Porque la vitamina C despierta los helicobacteres. Está publicado y esta es la referencia del 2023. La pasa de dormida a activa. Y con esto casi que termino. Este es mi esquema. Entonces, porque de tratamiento con antibiótico ya son los 14 días mínimo. Pero yo la primera semana le doy el IVP, AMPM, le empiezo el juguito de naranja con con toda la medicación, ahí voy despertándolo. A la semana empiezo la famotidina en la tarde, en las noches, amoxicilina, 1 gramo cada 6 horas, porque es tiempo. ¿Por qué no 500? Porque estoy trabajando una infección de mucosas, no una infección sistémica, no hay helicobacteremia. Si hubiera helicobacteremia, con 500 cada 6 tendría. Y la levofloxacin cada 8 o levo 750 en dosis única, y cuando toca furazolidona cada 6 horas. ¿Cómo seguirlo? Yo siempre les hago endoscopia, porque a mí lo que más me importa es la respuesta histológica, no la presencia de la bacteria. El test de aliento tiene falsos positivos y los coproanticuerpos falsos negativos, y no están muy validados en poblaciones con tan alta presencia de atrofia como la colombiana en el estómago. En conclusión, nuestro caso que inauguró asintomático y que terminó muerto, probablemente hubo culpa de que solamente leyeron una parte de la historia. Martin Blaser, uno de los infectólogos más importantes del mundo, declarado en el año 2020, una de las 100 personas más influentes en la medicina americana, escribió hace rato: no todas las cepas de Helicobacter son creadas iguales. Conclusión, se pregunta, ¿las tenemos que eliminar todas? No olviden que los seres humanos no están sufriendo por esclavitud, sufriendo porque estamos muy libres. Si sufres de libertad, eso sí es una verdadera tragedia. Les quedo muy agradecidos por su atención